Ay, bueno, perdón, creo que se le trabó a mi compañera. Bueno, para empezar, vamos a ver lo que es la definición de una variable, y esta puede definirse como el atributo o característica de los eventos, personas o grupos que estemos estudiando. Y como su nombre lo dice, de variable, pues varía en una situación a otra o en un tiempo a otro, por lo que puede tomar valores diferentes. Y de acuerdo a la relación que tengan las variables con otras, las vamos a clasificar en independientes y dependientes. A las dependientes también se les conoce como variables respuesta y a las independientes como explicativas. Y bueno, para saber qué tipo de variable tenemos, pues cuando una variable produce un cambio en otra, se le considera a la primera, a la que produce el cambio, como la variable independiente o causa, y a la segunda como dependiente o efecto. Y bueno, en la epidemiología, la variable dependiente es la enfermedad o el evento, mientras que los factores que determinan la aparición, magnitud y distribución de dicha enfermedad o evento, pues van a ser las enfermedades independientes. Y bueno, con el uso de estas variables también nos permite elaborar modelos descriptivos, explicativos y predictivos sobre la dinámica que tenga la salud de la población. Y bueno, en algunos modelos, en la mayoría más bien, las variables se expresan en tablas de dos categorías y se les va a llamar dicotómicas. Y dichas variables representan la ausencia o presencia de la exposición y la ausencia y presencia del evento. Por lo que al combinar ambas categorías, pues se forma una tabla con dos filas y dos columnas y se va a llamar tabla de 2 por 2 o tabla tetracórica. Y bueno, ahora continuando con el concepto de medición. La medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, población o evento, siguiendo ciertas reglas. Y bueno, al medir no se mide cierta característica o atributo del individuo. No se mide al individuo. Por ejemplo, de una persona medimos el peso o la estatura. Y bueno, dicho atributo lo vamos a comparar con el de otros individuos o en el mismo individuo, pero en un momento diferente, y ambos con la finalidad de que podamos evaluar pues sus cambios en el tiempo o cuando están en condiciones diferentes a las originales. Y bueno, ¿Puedes poner un ejemplo? pues por ejemplo, al medir a un niño y al considerar su talla y peso y compararlo con el de otro, podemos determinar si está en ¿Cuál es su, el evento? el medir la talla de un niño, Talla. ¿Con qué escala? pues sería con centímetros o metros. Centímetros. Y luego Y luego se compara el atributo medido con la escala que, tenemos de um, referencia. Sí, ¿cómo, ¿no? perdón? Ajá. El atributo medido con la escala que tenemos como referencia, que son las tablas de peso y talla en niños, de acuerdo a esa edad. ¿Sí? Ujú. Y entonces ya emites un juicio. Evento, talla. Escala, metros o centímetros, comparado con las tablas ya existentes. ¿Sí? Ahora, hay que emitir un juicio en base a esa comparación y a esa medición, cómo resultó el niño sano, de acuerdo a lo que está de acuerdo a lo esperado, desnutrido, está más alto, perdón, talla bajo o alto, es chaparrito, es alto, está bien. Ujú. Ujú. Maneja temperatura,
Bueno, al manejar la temperatura, pues se compara con la escala, lo normal que sería 36 y pues de acuerdo a eso determinamos si ¿Cuál es la tiene escala? fiebre o no. ¿Qué escala utilizas? Pues la escala Celsius. Sí, y luego, Pues con eso determinamos si la temperatura es normal o está alta. de acuerdo a una escala que ya tenemos referencia, 36.5, etcétera, febril, y de ahí en adelante. Síguele. Y bueno, esto ya lo había mencionado mi compañera, pero lo vamos a repasar rápido. Am, las escalas de medición se dividen en 4 y estas se clasifican en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Primero, las cualitativas son la escala nominal y la ordinal. En la nominal, como su nombre lo dice, del nombre se les va a de acuerdo al nombre se va a agregar como una etiqueta, que puede ser un número o una letra, y pues en esta etiqueta no lo va a clasificar por algún grado o mayor importancia, sino que solamente es para clasificarlo. Y bueno, de ejemplos tenemos el sexo, femenino, masculino, estado civil, lugar de nacimiento, etcétera. Y bueno, en la escala ordinal, como su nombre Antes lo de eso, por ejemplo, en la escala nominal, ¿cuáles son dicotómicas de las que están aquí? ¿Cuáles el y sexo. cuáles politómicas? El sexo es dicotómico y politómicas los otros ejemplos, ¿Por qué? porque solo son como dos clasificaciones en el En la sexo. dicotómica son dos, ¿verdad? Ajá. Solo dos tipos de variables o categorías, ¿sí? Y en la politómica son varias, muchas. Ujú. Entonces, dicotómicas, sexo masculino, femenino, en este ejemplo, que ya ahora será, ¿cómo se llama? Bueno, el sexo siempre será masculino y femenino, y el género es el que será ya con diferentes variables. Continúa. Sí, gracias. Y bueno, en la escala ordinal, como lo dice su nombre, lleva un orden. Aquí el orden sí importa. Y pues se clasifican y ordenan las observaciones según el grado en que los objetos o eventos poseen determinada característica. Pero pues es importante que am, pues no podemos determinar la diferencia entre las categorías. Por ejemplo, el grado de una enfermedad, pues no podemos determinar la diferencia entre las categorías. Aunque sí tenemos parámetros para decirlo, ¿no? Por ejemplo, muy infeliz, ¿qué sería? No tengo trabajo, o sea, ciertas características que podría yo determinar para hacer una encuesta, por ejemplo, ¿qué variables voy a manejar? Muy infeliz, ¿cuáles son? No tengo, no tengo, no tengo. Menos infeliz, o sea, ¿cuáles de las anteriores sí tengo? Tengo unas sí, otras no. Ok, todas sí. Feliz, todas excelente. Y muy feliz, todas reforzadas. ¿Sí? Y lo mismo sucede con las enfermedades. Leve, si yo nada más tengo fiebre y no hay ninguna otra afectación. Grave o moderado sería fiebre más otras características. Y grave sería esto más esto más esto. Y ya el grado va siguiendo un orden. ¿Sí? Un manso de leve, grave, delicado, grave. Y lo mismo sucede con las características que estás manejando aquí, que es la felicidad y la satisfacción. Síguele. Sí, gracias. Um,
La siguiente como clasificación es las escalas cuantitativas, que van a ser de la escala de intervalo y de razón. En la escala de intervalo ordena las observaciones por categoría del atributo y se puede medir la distancia relativa entre las categorías. Y pues de ejemplo es la escala Celsius. Y por lo tanto, entre categorías, que serían en este caso los grados, pues hay una distancia que es la misma entre todas, y sí podemos medir eso. Y otro ejemplo es la escala que se utiliza para la medición del coeficiente intelectual. Y bueno, por último, en la escala de razón, el 0 indica la ausencia del atributo, por lo que la razón entre dos números de la escala indica la relación entre las características de los objetos que se están midiendo. Y de ejemplos tenemos a medidas del sistema internacional como los gramos, micras, moles, etc. Y algunos ejemplos en la investigación sobre la salud son el ingreso económico, la, también la concentración de plomo en la sangre, etc. Y bueno, hablando de la razón, esta es una magnitud que expresa la relación aritmética entre dos eventos en una misma población o un solo evento en dos poblaciones diferentes. Y bueno, aquí hay un ejemplo. Aquí puse de fórmula como evento 1 sobre evento 2, pero pues realmente así no está la fórmula, pero pues al seguirlas sí. Entonces, un ejemplo que puse aquí fue la razón de residencia hombre-mujer, que pues en este caso hay 4,000 mujeres y 5,000 hombres. Se dividen y el resultado es 0,8, que quiere decir que por cada hombre residen 0,8 mujeres. Sí, aquí el evento puede considerarse como variable. Lo importante aquí es que, por ejemplo, el grupo de acá abajo no está incluido en el de arriba, son completamente diferentes. Ningún grupo incluye al otro grupo. ¿Sí? El ser hombre son hombres y ser mujeres son mujeres. No puede haber una situación que combine estas dos circunstancias o variables. ¿Sí? Y lo que dice aquí se lee, hay 4,000 hombres y 5,000 mujeres. Y la relación, o la razón, perdón, en este caso, la razón es de 1 a 0,8. Por cada hombre residen 0,8 mujeres. Y más adelante, bueno, cuando se vea en enfermedades, pues ¿qué es lo que nos dicen las razones? En qué grupo de hombres o mujeres, si son dicotómicas o si son politómicas, se está presentando con mayor frecuencia la enfermedad. Sí, Elena. Y bueno, el anterior de la residencia de hombres y mujeres era un ejemplo de un evento, no, dos eventos en una población. Y otro ejemplo que sería un evento en dos poblaciones es la tasa de mortalidad por una causa específica en dos comunidades, que pues el evento es la tasa de mortalidad este, y pues en dos poblaciones, dos comunidades, ¿no? Y bueno, este, bueno, en la primera ciudad, que va a ser como la ciudad A, la tasa de mortalidad es de 50 por cada 1,000. En la segunda comunidad es de 25 por cada 1,000, por lo que la razón sería 50 por 1,000 entre 25 por 1,000, pues cancelando los 1,000, 50 entre 25, 2. Y por lo tanto, la mortalidad entre las ciudades A y B es de una razón de 1 a 2. Y bueno, Si ahora regresas a la anterior,
Dice, la mortalidad entre las ciudades A y B es de 1 a 2. Entonces el problema más grave está en la B, ¿no? O en la B, o en la A. No en la B, porque por cada una persona que muere en la ciudad A, mueren dos en la B. Ujú. Sí, aquí hay que ser muy claro si es población A o población B. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues lo pusieron toda la fórmula completa, pero sería dividir 50 entre 25, serían 2. Y entonces aquí lo que igual determina en qué localidad está el problema más fuerte. Sí, Bueno, ahora siguiendo con las proporciones, pues una proporción es una medida que expresa la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la que este evento puede ocurrir. Y se calcula dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población en la que ocurren dichos eventos. Y por lo tanto, el resultado nunca puede ser mayor a la unidad, o sea, 1. Entonces, el resultado va entre 0 a 1. Y bueno, frecuentemente se expresan los resultados en forma de porcentaje, por lo que al resultado obtenido de la fórmula que está ahí de número de eventos entre población, pues se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Y bueno, aquí hay un ejemplo de que en un año se presentan 3 muertes en una población de 100 personas. La proporción anual de muertes en esa población, ¿cómo la calcularíamos? Bueno, pues el número de muertes entre la población, pues son 3 muertes entre 100 personas, 0.03. Como el resultado se expresa en porcentaje, pues por 100, 3%. Y bueno, ya por último, la tasa. y te pregunto qué diferencia hay entre una razón y una proporción. ¿Cuál sería? Que la proporción se expresa en porcentaje. Una y otra. Que en la tasa se incluye el tiempo. No, son razones y proporciones. Ay, perdón. Am, es que en la razón eran como dos eventos independientes, ¿no? Y en la proporción, el, por ejemplo, aquí el numerador, las muertes Así están es, ¿no? incluidas en la Son población. variables que no están incluidas una en la otra y en la proporción, en la razón y en la proporción. En la proporción, el, el evento está incluido en el número de personas. En el total de la población, ¿verdad? Todos los muertos estaban incluidos en el 100 de las personas enfermas. Y es un porcentaje, como tú lo mencionaste. Síguele. Bueno, ya por último, la tasa expresa la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo, como, bueno, relacionado a los pasados, que era el número de muertes en una población, pues aquí se considera también el tiempo. Um, y bueno, en la fórmula, el numerador expresa el número de eventos ocurridos en un periodo y en un número determinado de sujetos observados. Y en el denominador se expresa el tiempo durante el que los sujetos estuvieron en riesgo de sufrir el evento. Y bueno, otra fórmula, que es como la más específica, es que en el numerador es el número de eventos ocurridos en una población en un periodo y en el denominador la suma de los periodos durante los cuales los sujetos de la población libres del evento estuvieron expuestos al riesgo de presentarlo en el mismo periodo. Y bueno, esta división, el resultado de esta división se va a multiplicar por una potencia de 10. Las tasas que usualmente se utilizan en salud pública son la mortalidad, morbilidad y fecundidad.
Y hay dos tipos de tasas, las tasas brutas y específicas. Aquí hay un ejemplo de una tasa bruta, no específica, no sabemos la causa de la mortalidad, que es la mortalidad en una comunidad. Hay 300 defunciones entre 500, no, 15,000 habitantes y se multiplica por una potencia de 10, que es 1000. Entonces el resultado 0,02 por 1000 es de 20, lo que significa que la mortalidad por cada 1000 habitantes es de 20. Y bueno, aquí puse un video.